Queridos hermanos, tengan ustedes gracia y paz en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando en este ciclo de encuentros pastorales. Les recordamos que siempre es bueno que se suscriban a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube e Instagram, y puedan activar las notificaciones para que cada vez que haya algo nuevo les llegue inmediatamente al teléfono, al dispositivo que tengan, y así puedan estar al día de lo que estamos haciendo. En este sexto encuentro, nosotros vimos en el quinto, en el anterior, el tema de la dispersión de la actividad apostólica. Vimos cada apóstol por donde estuvo predicando la palabra del Señor, y la pregunta hoy día es, en nuestro sexto encuentro, relacionado con el contenido de la predicación, ¿por qué estos apóstoles, cierto, salieron a predicar y a anunciar el nombre del Señor? Hay que tener muy en cuenta de que hay un cambio de denominación. Los discípulos en un momento pasan a ser llamados apóstoles por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que esto ocurre en un momento en los Hechos de los Apóstoles, cuando llega el Espíritu Santo y se sienten fortalecidos y con la valentía de poder salir del encierro en que estaban por miedo a predicar a este Señor que había resucitado. Y este cambio se produce al final del Evangelio de Mateo y de Marcos, en el cual el Señor habla de los apóstoles porque los envía. La palabra apóstol viene del verbo griego apostelo, que significa enviar, y es por eso que el Señor tiene esta cambio de denominación, porque cambia la función de aquellos discípulos que había elegido y que había entrenado, adoctrinado, enseñado durante 3 años. Hoy día ya ellos son los que tienen que enseñar. Entonces tenemos a los apóstoles, a los enviados, y son enviados a predicar la palabra. Y este verbo es evangelizo, que significa evangelizar. Por lo tanto, el contenido del mensaje que llevan los apóstoles es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, que es un poco el párrafo del envío, que se llama del apostelimiento, si uno quiere españolizar un verbo en griego, que es el hecho de enviar a estos discípulos, cuando el Señor dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, aposteleen y evangelicen. Esos son los verbos ocupados. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces aquí hay un claro determinación, ¿cierto?, de enviar, ¿cierto?, apostelo, y de anunciar, predicar, enseñar la palabra del Señor, evangelizo. En Marcos 16, del 15 al 20, tenemos también esta frase: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado, ¿cierto? En el sentido de que el Señor envía su mensaje no a un grupo, no a un sector de la población, sino que a todo el mundo, hablando un poco de este Dios que viene tanto a judíos como gentiles, como nos enseña Pablo, pero también a un Dios universal que va a todo el mundo. Ahora, con la apertura de Hechos y la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, tenemos este hecho de que se conforma la iglesia como comunidad creyente que transmite el mensaje de Cristo. Y la primera transmisión del mensaje de Cristo lo tenemos en un discurso de Pedro, inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que está documentado en Hechos, el capítulo 2, versículos 14 al 22, un texto muy largo que yo recomiendo leer y analizar detenidamente, porque el discurso está construido en base a una reiteración o una nueva mirada del Antiguo Testamento a través de las profecías. Está cargado de citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿cierto?, y que apuntan todas a esta acción de Dios con el ser humano a través de cómo Dios opera la salvación, llegando finalmente a la crucifixión de su elegido, que es proclamado en este discurso como Dios y Señor. Entonces hay dos características muy importantes que, al ser proclamado Jesucristo Dios y Señor, carga dos características muy importantes dentro de la literatura de la Biblia: el que
ser llamado Dios significa que tiene poder, y al ser llamado Señor significa que tiene autoridad. Como nos dice al final del Evangelio de Mateo, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, este Señor Jesucristo, ¿cierto?, no solamente es Señor porque tiene autoridad, sino que también es Dios porque tiene poder para hacer las cosas. Este discurso, que nuevamente recomiendo leer detenidamente, conduce a la pregunta de los judíos que escuchaban: ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Pedro le dice: arrepiéntanse, y a través de esta palabra del arrepentimiento son bautizadas 3.000 personas que son agregadas a la primera comunidad creyente. Entonces tenemos un efecto maravilloso, asombroso de la palabra del Señor, que actúa en los corazones de los seres humanos y los invita a cambiar de senda, a cambiar de camino mediante el arrepentimiento, que muchas veces es sinónimo de conversión o de vuelta al Señor. El segundo discurso muy importante es el discurso de Esteban. Esteban era uno de los 7 diáconos que fue elegido para servir a la comunidad, a las mesas de la comunidad, y es el primer mártir a raíz de su discurso, de su defensa que hace porque hacía señales y prodigios a la gente. Era una persona considerada como un hacedor de maravillas por su acción entre la comunidad. Está documentado en Hechos 7, y su defensa tiene que ver con una relación estricta del Antiguo Testamento, partiendo por Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Salomón, para llegar finalmente a apuntar al justo, que nuevamente, tal como lo hace Pedro, dice: este justo que era reconocido de Dios, ¿cierto?, y enviado de Dios, es el que ustedes mataron en la cruz. Con respecto a Pablo, que es también una de las primeras documentaciones que hay de los discursos apostólicos, tenemos una novedad con respecto a los demás discursos apostólicos, y que es que Pablo introduce la cena del Señor y la partición del pan, cosa muy importante para nuestra iglesia. En 1 Corintios, el capítulo 11, del verso 23 al 27, leemos: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les fue transmitida, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor, hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es muy importante porque ya tenemos una diferenciación sustancial con respecto al judaísmo antiguo, que es que este legado que el Señor nos entrega en la última cena, que es su cuerpo y su sangre, ¿cierto?, es transmitida a su vez por el apóstol Pablo a todas las comunidades para que se celebre la memoria del Señor Jesús y lo que ha hecho, celebrando su muerte y su resurrección a través del pan y vino, que es su cuerpo y su sangre. Una cosa muy importante, porque la comunidad creyente cristiana no se sostiene sin la presencia real, verdadera del Señor, ¿cierto?, recibiéndola cada creyente con devoción y con reverencia cada vez que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 2, leemos: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos que el Señor Jesús, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que le damos parte del Señor Jesús. Aquí también hay una exhortación muy importante que significa que está relacionada con no solamente con recibir un tesoro de fe, ¿cierto?, y la enseñanza que ha dado el apóstol Pablo, sino también a progresar cada vez más. Un llamado actual a los creyentes, porque muchos de los creyentes creen de que son bautizados y con eso termina todo, o hace la primera comunión y todo termina ahí, o hace la confirmación y todo acaba ahí. Sin embargo, Pablo nos pone en contexto de que esta enseñanza que hemos recibido de Pablo y que él ha recibido del Señor es a seguir progresando, creciendo, ¿cierto?, y adelantándonos cada vez más a la presencia del Señor y
a instaurarlo en nuestras vidas, en nuestros comportamientos. El tercer discurso de Pablo, que es muy importante, está en Hechos 17 del 22 al 31, y es cuando él estaba en Atenas, ¿cierto? Y empieza a caminar por la ciudad y se da cuenta que los atenienses eran muy religiosos, porque tenían muchos símbolos religiosos, y finalmente se acerca al Areópago, que era el centro de la vida social, política, filosófica, religiosa de Atenas, ¿cierto? Y se dirige a ellos diciéndoles que ese Dios que estaba ahí signado con una señal que decía al Dios desconocido, era el Dios que él venía a anunciarles, que es creador del universo, que es Señor del universo, y que este Señor, este Dios desconocido que es el Señor, no habita en templos construidos por manos de Dios, y que no tiene necesidad de ser honrado por los seres humanos, sino que Él imparte vida, imparte aliento, ¿cierto? Y Él sostiene esta creación con sus criaturas, haciendo un paralelo con la poesía griega de la época, citando a aquellos poetas diciendo: estirpe suya somos. Y tal como ellos y nosotros somos estirpe de Dios, ¿cierto? Finaliza Pablo diciendo: ha designado a un hombre a quien ha dado su aprobación delante de todos, al resucitarlo triunfante de la muerte. Si se dan cuenta, los tres discursos tienen como eje central, ¿cierto? Y idea principal la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es lo que sostiene a la comunidad creyente. La resurrección de Cristo es la razón que da vida y da continuidad a la fe de la iglesia cristiana. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es no solamente celebrar una ceremonia dominical o los días de la semana, sino que instauramos al Señor en nuestras vidas para que su resurrección haga efecto en nuestras vidas y seamos copartícipes con Él de su muerte y de su resurrección, pero también de su acción en nuestra vida, que se refleja en nuestro desenvolvimiento en todos nuestros planos sociales, familiares, económicos, políticos, ¿cierto? De tal forma que seamos espejo de la predicación, la enseñanza de Cristo, espejo de su evangelio y espejo también de su vida en nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos.